Televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a la presente emisión de Oriente Noticias. Los saludamos este fin de semana con todos los hechos importantes que se generan en el departamento de Santander y norte de Santander, que por supuesto generan opinión pública y que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Hoy vamos a ponerle foco al proceso de paz, el acompañamiento que viene haciendo desde el gobierno departamental, cada una de las autoridades, y por supuesto también ponerle foco desde el orden nacional que se viene haciendo en las regiones para este proceso de paz, proceso que por supuesto ha desatado una serie de violencia en las últimas semanas y que vamos a tener uno de los especialistas, analistas en esta materia, y estamos hablando del señor Enrique Pertús, quien es el director de la Corporación Red de Derechos Humanos, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, señor Pertús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de paz, también nos referimos al tema de los derechos humanos. Y en Colombia más de 191 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el reciente año, y adicional a eso, esta última semana ocurren hechos que alteran el orden público y que definitivamente afectan a esos defensores de derechos humanos. ¿Cómo estamos en el departamento norte de Santander? Sí, en el departamento norte de Santander hay que decir de que había una tranquilidad y una calma desde el punto de vista de las acciones que se desarrollan en el marco del conflicto armado. Y era una paz y una tranquilidad, especialmente en la subregión del Catatumbo, una subregión duramente golpeada por el conflicto armado, por algunos acuerdos que se venían desarrollando con el gobierno nacional por parte de los grupos armados. En el caso del Ejército de Liberación Nacional, se venía avanzando en una mesa de negociación que llegó a 7 ciclos y había un cese bilateral que venció el 3 de agosto. Y en el caso pues, del Estado Mayor Central de la FARC, con su Frente 33 del bloque del Magdalena Medio que hay aquí en el departamento del norte de Santander, hay en estos momentos un proceso de diálogo y hay un cese bilateral al fuego. Se rompe el cese bilateral del fuego con el gobierno nacional. El Ejército de Liberación Nacional había dado un plazo hasta el 23 de agosto para que el gobierno lo excluyera como grupo GAO para poder continuar en la mesa de negociación y continuar con el cese bilateral. El gobierno nacional hace caso omiso de esta solicitud que hacen los negociadores y el Ejército de Liberación Nacional, y hoy pues lo que todos esperamos en el departamento, se ha reactivado esa dinámica del conflicto con este grupo armado, que en menos de 48 horas pues ya hay situaciones que lamentar. 4 miembros de esta organización muertos en combate, 1 capturado, un miembro de la fuerza pública muerto por un francotirador, otro atentado con otro miembro de la fuerza pública, voladura de los oleoductos, y lo que le espera a este departamento en ese marco de esta dinámica es bastante delicado si no se asume con responsabilidad por parte del gobierno, que hay que apostarle a la continuidad de este proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional y lo que tiene que ver con el cese bilateral, en el entendido de que esta organización de los 40 municipios llega a 26 municipios del departamento, es decir, que tiene influencia en más del 50% de los municipios del departamento. Usted, que es un conocedor del tema, ¿por qué cree que el gobierno nacional, después de haberle dado tantas posibilidades al ELN y a los otros grupos al margen de la ley, después de casi 2 años y unos meses de gobierno y de conversaciones muy largas, muy extensas y digamos que muy concretas, hoy hace caso omiso a esa petición y prácticamente que deja como al libre albedrío el hecho de que se presenten ese tipo de situaciones, no solamente en el norte de Santander? La situación está compleja en el Cauca, la situación está compleja en Arauca, la situación está compleja en otras regiones del país. La verdad es que nosotros no hemos entendido la posición del gobierno, no sabemos si de que quizás en la Comisión de Paz, en la comisión negociadora que tiene el gobierno, hay diferentes tendencias.
que no han interpretado la nueva realidad que hoy tiene el país. Ahí hay un sector que estuvo en el M-19 con el presidente de la República, que participaron en el año de 1991 en un proceso de negociación que generó que se desarmara esta organización. Ahí están otros miembros como el senador Iván Cepeda, que participó en el proceso de negociación con la FARC, pero también hay otros sectores y otras vocerías, por ejemplo, que representan a sectores políticos, como el caso del Centro Democrático, como el señor Laforí. Hay ahí algunos sectores con intereses, de pronto uno de que hay que levantarse de la mesa y otros condicionando el mismo proceso. Y quizás uno cree también de que esa mal lectura de lo que hoy está pasando en las regiones no permite de que de una u otra forma pues se continúen con estos procesos. Mira que uno no entiende cómo este gobierno reconoce al Ejército de Liberación como un actor político en el país, y ese reconocimiento político de beligerancia es lo que permite de que se abra esta negociación política con esta organización, no una negociación de sometimiento con las otras organizaciones, por ejemplo, que hoy se encuentran pidiéndole pista al gobierno nacional y que no tienen ese carácter político que tiene el Ejército de Liberación Nacional. Y uno no entiende cómo el gobierno, con ese carácter político, de beligerancia, de reconocimiento que le da esta organización, el gobierno nacional siga en esa posición de mantenerlo como grupo organizado armado, los famosos GAO, lo que no permite hasta cierto punto de que esta organización tenga margen para que algunos acuerdos que se han alcanzado en los ciclos permitan avanzar. Por ejemplo, en el sexto ciclo de negociación, en el literal sexto, el gobierno nacional firma un acuerdo con esta organización de la creación del Fondo de Multidonantes. Este es un fondo que se crea a raíz del rechazo que hubo en el país por el secuestro que se originó con el padre del futbolista de la Selección Colombia, Luis Díaz, el señor y hay un rechazo nacional frente a esta práctica del Ejército de Liberación Nacional del secuestro, que las organizaciones insurgentes plantean de que ellos no practican este delito, sino que son retenciones con fines económicos, porque bueno, eso también tiene sus bemoles en el sentido de que estas organizaciones no reconocen el secuestro porque este es un delito de lesa humanidad y en el marco del derecho internacional humanitario, mañana pasado se llega a un acuerdo, pues cualquier persona puede denunciar. Pero usted que maneja todo este tema de la red de derechos humanos, y ya que estamos haciendo el análisis, el hecho de retener a una persona, privarla de su libertad, exigir una suma de dinero, ¿cuál es el término? Incluso yéndonos a la RAE, ¿es secuestro, es retención? Cuando me retienen no me están secuestrando. Estoy hablando que para las organizaciones insurgentes son retenciones con fines económicos, es decir, en el marco de la ley es un secuestro, porque tú estás en contra de tu voluntad. Exacto. Es decir, te llevan en contra de tu voluntad. Entonces, se crea este fondo multidonante a raíz del rechazo que hubo en el país por esta situación. Y mira, por ejemplo, que ese fondo multidonante, hoy ningún país puede generar una política de ayudar o de llegar con recursos para esta organización mientras el Ejército de Liberación Nacional se mantenga como grupo GAO. Es lo que no entiende uno, esta actitud del gobierno que ahora firma ese acuerdo, ¿sí?, del crear el fondo multidonante en el sexto ciclo, en su literal 6, ¿sí?, y el gobierno, el hecho de no excluirlo como grupo GAO, pues no permite de que países puedan donar recursos para que esta organización pueda sobrevivir. Hablemosle de pronto un poco más castizo a nuestros televidentes, y ya que usted es tan conocedor de cada uno de estos ciclos, ¿qué es un acuerdo multidonante? Es decir, ese acuerdo, te comento, es decir, se crea, se genera el rechazo en el país, la gente hastiada por todas esas situaciones que se venían dando en muchas regiones del país, y el gobierno nacional pues
se lleva a la mesa, el Ejército de Liberación Nacional plantea de que efectivamente no va a seguir con este tipo de práctica, pero le exige al gobierno de que se le den recursos para el mantenimiento de su tropa, no para comprar armas, sino para el mantenimiento de su tropa. Entonces, en ese sexto ciclo de su literal A se firma ese acuerdo de la creación del Fondo de Multidonante, que le permite al Ejército de Liberación Nacional recibir recursos por países y del mismo gobierno nacional para su sostenimiento, ¿sí? Para el sostenimiento de esta organización, que no se ha podido dar porque efectivamente no ha habido la voluntad política por parte de este gobierno de excluirlo como Grupo Gao. Mientras se mantenga en el Grupo Gao... Usted habla de voluntad y justamente el ministro de Defensa, Iván Velázquez, dice que no se puede negociar con un grupo cuando no se le ve la voluntad, cuando el solo hecho de apenas se les dice no o se les niega alguna de las peticiones, pues están atacando a las tropas del ejército, de los colombianos, están atacando a la población civil, están dejando carros, cisternas abandonados, están quemando vehículos, están, digamos que volviendo a hechos lamentables que ocurrían en Colombia, y eso que en el departamento norte de Santander hasta ahora estamos empezando, porque ya usted lo mencionaba anteriormente, vienen cosas peores si el gobierno no se sienta nuevamente, es decir, ¿cree usted que según lo que dice el ministro Velázquez realmente le falta voluntad al Ejército de Liberación Nacional o a grupos al margen de la ley, o es culpa del gobierno como tal? Mira, el cese al fuego entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional se venció el 3 de agosto. Sí. El Ejército de Liberación Nacional saca un comunicado vencido, ese cese bilateral, en un cese unilateral por parte de ellos, y plantea de que no van a proceder o atacar a las fuerzas militares terminado ese cese bilateral, pero en la medida en que se han atacado se van a defender. Es decir, eso se interpreta como un cese unilateral. O vencido. sea, puede haber fuego, la retaliación, sí, claro, y es normal sencillamente porque se acabó. Sí, se acabó, claro. Es decir, terminado el cese bilateral del fuego el 3 de agosto, es decir, el gobierno tenía las manos sueltas, desatadas, para proceder contra esta organización. El Ejército de Liberación Nacional saca un comunicado diciéndole al gobierno que se van hasta el 23 de agosto, que hay una espera hasta el 23 de agosto, lo sacan en ese comunicado, y que si en ese término del tiempo del 23 de agosto son atacados por la fuerza pública, pues ellos van a defenderse, pero en ese tiempo ellos no van a atacar a la fuerza pública. Ese comunicado habla hasta el 23 de agosto sobre la base de que es un tiempo prudencial que le dan al presidente de la República para que lo excluya como Grupo Gao. Se vence ese plazo del 23 de agosto, el gobierno dice que le ha cumplido a esta organización insurgente. Los negociadores y el Ejército de Liberación Nacional dicen que el gobierno les está mamando gallo, que no ha cumplido su palabra, y terminado el 23 de agosto, el plazo que habían dado, pues ahí estamos viendo una situación muy compleja. Usted que conoce y que está en las zonas y que sabe todo ese tema de derechos humanos, habla de un término muy castizo, yo lo voy a colocar como que el gobierno les está tomando el pelo, pero si le damos una mirada a los grupos al margen de la ley, ¿ellos en algún momento no le han tomado también el pelo en el transcurso de estas negociaciones al gobierno? No hablemos de tomar el pelo. Mira, por ejemplo... No, pero usted me lo habló en términos más castizos. Claro, sí. ¿Qué han dicho en el caso que nosotros estamos ahí acompañando ese proceso desde la corporación, acompañando al gobierno departamental? Lo que teníamos entendido era que esta organización se iba a mantener en la mesa. Sí, se iba a mantener en la mesa si había asomo de voluntad de este gobierno de avanzar en el proceso de negociación. Hoy no se ha reiniciado la mesa. Se me viene a la cabeza el término presión. ¿Aplica ahí presión? No, porque estas son organizaciones con 60 años que han estado en guerra. Sí. Y ha habido, desde 1991, que esta organización comenzó a avanzar
en buscar acuerdos políticos para acabar con el conflicto armado con diferentes gobiernos, se ha demostrado una voluntad política, el solo hecho de sentarse. ¿No podríamos de pronto en esta mesa de trabajo hablar de analogías como cuando el niño pequeño no le dan el juguete y entonces hace el berrinche? Pero obviamente llevando a una escala terrible como son asesinatos, cilindros, bomba y ataques, ¿no? No, yo no, personalmente no veo esa comparación, porque estas son organizaciones muy maduras políticamente, levantadas en armas a raíz de la situación histórica que ha vivido el país, con aspiraciones políticas que se han dado y que han creído en que la vía armada es la solución, ¿sí? Es la solución. Yo personalmente creo de que al conflicto hay que buscarles una solución política, sí, no una vía armada. Hoy hay una madurez en el país que ha entendido de que 60 años de guerras en el país lo que han dejado es heridas en los 4 puntos cardinales de Colombia, y que hoy hemos entendido de que la solución política tiene que ser la vía para acabar con este conflicto armado, que no es fácil en un país, por ejemplo, donde hay mucha polarización política, donde hay muchas heridas, donde la violencia ha sido una constante en muchísimas regiones, pero creo de que vale la pena seguir apostándole a este proceso. Creo que vale la pena de que entenderle hoy que la salida política tiene que ser la que nos llegue a puerto seguro. 60 años de guerra han demostrado de que no ha habido ni vencedores ni vencidos. Para cerrar este bloque, ¿cree usted que el presidente Gustavo Petro de alguna u otra forma dejó tirado, por decirlo de alguna manera, la misma iniciativa que tenía iniciando su periodo de gobierno, de sentarse, de negociar, o de pronto ya se cansó de las gabelas? Mira, nosotros le apostamos mucha expectativa a este gobierno, y se la tenemos, porque es un gobierno que le ha apostado a 2 elementos principales en el país, en su gobierno, que es la defensa del medio ambiente y lo que él ha llamado la paz total. Es decir, son 2 ejes que el gobierno tiene, son 2 líneas que el gobierno tiene ahí, y le apostamos y lo hemos venido acompañando en estos procesos, pero creo de que ha habido equivocaciones. Por ejemplo, pues uno entiende de que este presidente viene de una organización también insurgente que negoció con un proceso de paz, y que la mayoría de los negociadores que se encuentran en esa mesa por parte del gobierno hacen parte de esta organización, y que quizás de pronto han entendido de que este proceso con el Ejército de Liberación Nacional puede ser semejante al que ellos hicieron cuando estuvieron en el M-19, y nosotros creemos que esto es un imposible, porque hoy las realidades del país son diferentes. Hoy este no es el país del año 91, este es un país con otra dinámica. Hoy hay un contexto histórico muy diferente al del año de 1991, y ese contexto hay que entenderlo, y ese contexto es el que hay que interpretar para poder avanzar en estos procesos de negociación. Muy bien, nosotros hacemos una pausa, al regreso tendremos más detalles alrededor de nuestro tema, al que estamos haciendo análisis en la tarde de hoy. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos en esta emisión en donde usted conoce a profundidad, analiza los temas que son noticia y que son actualidad en todo el territorio nacional. Hoy hablando de los procesos, los diálogos de paz que se adelantan, por supuesto, el enfoque desde el Gobierno Nacional y en el Departamento Norte de Santander. Continuando con ese enfoque, exactamente desde el plano nacional, de esas negociaciones, desde esas mesas de concertación, pues nos acompaña nuestro invitado de esta tarde, el señor Enrique Pertús. Él es el coordinador de la Red de Derechos Humanos aquí en el Departamento Norte de Santander, y vamos a seguir avanzando. Ya en nuestro primer bloque hablábamos de cómo se han venido fracturando esas relaciones y han
dejado como consecuencia el saldo de varias personas subversivas o que han venido haciendo este ejercicio por muchos años en territorio nacional, pues lamentablemente dadas de baja, también algunos soldados y por supuesto toda la incertidumbre que se genera alrededor de las alteraciones de orden público. Le voy a preguntar, señor Pertús, alrededor de todo este proceso que se ha dado con la Fiscalía General de la Nación, que es quitarle la orden de captura a muchas de esas personas que aparecían por años y que eran buscados por las autoridades para que pagaran por sus crímenes, entre ellos el señor Andrey Avendaño, se le quitó recientemente, pero adicional un buen grupo significativo de estas personas y que obedecen a todos esos procesos de paz y a esas negociaciones. Pero también fue noticia en el plano nacional como en esas camionetas de la Unidad Nacional de Protección que las vemos frecuentemente, sobre todo en las zonas rurales, en territorios como lo es norte de Santander, pues también habían personas que aún tenían activas o visibles o vigentes las órdenes de captura. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, nosotros hemos dicho de que todo lo que contribuye a buscar una salida política al conflicto armado, de que todo lo que genere en el país avanzar en estos procesos es bienvenido y vamos a apoyarlos y vamos a respaldarlos. En el caso, por ejemplo, del el levantamiento de algunas órdenes de captura, en el caso que tú mencionas, de este muchacho, del comandante del Frente 33, el señor Andrei, pues que era el negociador que tenía el Estado Mayor Central en su bloque del Magdalena Medio acá con el gobierno, y que después por alguna circunstancia es excluido del proceso de negociación, entra otro comandante de este frente, el señor Richard, a raíz de la situación jurídica que se le había presentado a este comandante Andrés. Hoy se levanta esta orden de captura por parte de la Fiscalía, lo que cree uno que va a permitir de que se vincule otra vez a la mesa de negociación que se venía dando con el gobierno nacional. Y creemos que esto es positivo y que es bienvenido porque lo que demuestra es que se quiere avanzar con este proceso. Y frente a lo que se está planteando, pues efectivamente ahí lo que se ha escuchado de las partes es que las personas que se tenían esas órdenes de captura por parte de la Fiscalía, se le había hecho ya solicitudes para que se le levantaran, ya que iban a ser parte de los negociadores de esta organización, que por los trámites burocráticos que se habían dado, pues no se le había levantado la orden de captura y se presentó esta situación conocida en el país, donde algunos miembros de esta organización, inclusive que iban armados, pues fueron retenidos por las órdenes de captura, pero ya la misma Fiscalía se encargó de resolver esta situación, pues que creemos que fue bastante incómoda para el país, que levantó muchos comentarios por esos sectores que no quieren entender de que hay que facilitar este tipo de procesos para ver cómo se termina este conflicto armado en el país. Estamos haciendo análisis. Normalmente las camionetas de la Unidad Nacional de Protección son camionetas que le pertenecen al Estado, es decir, le pertenecen a todos los colombianos porque todos hacemos parte del Estado. Son camionetas que se paga su combustible, todo lo que es movilidad, con recursos que provienen de los impuestos que pagan todos los colombianos. Y que normalmente el protegido normalmente se moviliza en ese tipo de camionetas con un conductor, con una escolta que es propia de la Unidad Nacional de Protección. Ahora, ¿es normal que en este tipo de vehículos se pueda llevar dinero en grandes cantidades? Estamos hablando de dinero, fuertes cantidades, armas, menores de edad. ¿Es normal en todo este tema de derechos humanos y los derechos que las personas pueden tener? Mira que en los esquemas hay diferentes figuras. Sí. Es decir, por ejemplo, hay esquemas individuales, hay esquemas colectivos, hay esquemas, por ejemplo, familiares, si se pueden llamar así, donde el escolta y su familia pueden transportarse, lo que genera pues de que si hay menores de edad
si de los familiares puedan viajar en estos vehículos que asigna la Unidad Nacional de Protección. Así como hay diferentes tipos de seguridad, ¿sí?, que también se le brinda, hay ordinarios, hay tipos extraordinarios, sí, claro, por ejemplo, de acuerdo al nivel del riesgo. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tipo de esquema entonces sería cuando se lleva a una persona que delinquió en algún momento, que hace parte, que tiene, de pronto en algún momento tuvo sus órdenes de captura? ¿Ese tipo de esquema qué es? Y digamos que hasta dónde llega. ¿Se pueden permitir armas? ¿Se pueden permitir ese tipo de situaciones que mencioné? Es decir, las armas se le permiten a los escoltas, sí, a los escoltas. Y normalmente cuando se hacen estos tipos de acuerdos entre el gobierno, sí, y estas organizaciones, las organizaciones terminan colocando a sus hombres de confianza, por ejemplo, para que los escoltan. Sí. Sí, ahí no pueden, por ejemplo, muchas veces por seguridad de los integrantes de estas organizaciones, no aceptan escoltas que no sean de su entera confianza y que no hagan parte de la organización. Por ejemplo, si nos vamos al caso de los desmovilizados de la FARC, tú revisas y los escoltas de los desmovilizados de la FARC, sí, son miembros desmovilizados de esta organización, En el caso, por ejemplo, del que nos estamos refiriendo, pues efectivamente iban recursos económicos, iban armas, que no sabemos que si esas armas eran de los escoltas o eran de los miembros de la FARC, que entiende uno que no podían cargarla porque pues se sobreentiende que son armas que no son legales desde el punto de vista de tener sus salvoconductos para portes o tenencia, bueno, las modalidades que se tienen también cuando se tienen las armas. Pero son situaciones que se presentan y son situaciones que hay que corregir. Nosotros creemos que son situaciones que hay que corregir y no pueden presentarse más porque de una u otra forma pues es un mal mensaje que se le manda a la opinión pública, como se mandó en el pasado, de que 10, 12 camionetas con hombres armados, con recursos económicos, con gente con órdenes de captura. Es un mal mensaje, por ejemplo, cuando se está desarrollando un proceso de paz en la cual la opinión pública, no solamente nacional e internacional, está pendiente, ¿sí?, de saber hacia dónde va, ¿sí?, y dónde va a terminar. Los colombianos estamos acostumbrados que cuando viajamos por el territorio nacional, intermunicipal, encontramos en las carreteras normalmente aquellos controles que puede hacer el Ejército, que puede hacer la Policía Nacional, que son las instituciones del Estado que están verificadas y que tienen la autorización para hacerlo. En el momento en que en una de esas camionetas, por ejemplo, de la Unidad Nacional de Protección, se hacen esos puestos de control, ¿ellos están obligados a parar, señor Pertús? Sí, yo te lo digo porque yo tengo esquema. Claro que hay que parar, es decir, y han habido situaciones delicadas, han habido camionetas, por ejemplo, que han sido requisadas y le han encontrado droga, por ejemplo. Sí. Sí, ya eso es una situación difícil y muy compleja que se ha presentado en muchas partes del país, camionetas con muchos kilos, por ejemplo, de droga que llevan en la camioneta. Sí estamos obligados a parar, lo que no estamos obligados es a descender del vehículo, las personas que vamos escoltadas. Es decir, normalmente, por ejemplo, tienen que llevarnos por seguridad a un comando. Los pueden conducir a un comando. A un comando, sí, para requisar la camioneta o requisarnos a nosotros, por ejemplo, sí, o bueno, para buscar antecedentes. Pero normalmente en las vías, cuando se para el retén, los muchachos se identifican en los retenes, sí, y bueno, si de pronto hay alguna sospecha, pues pueden conducirlo a alguna guarnición militar, a un comando de la policía para requisarlo, pero bajarnos del vehículo sí no podemos. Nosotros estamos en la frontera exactamente con Venezuela y recientemente el presidente Nicolás Maduro aseguró, después del 28 del mes pasado, de julio, en donde se llevaron las elecciones presidenciales en ese país, que él es muy cercano al gobierno nacional,
el colombiano, que hablan seguido y que trabajan en esa construcción del proceso de paz. Ya que estamos hablando de paz, ¿cree usted que esas conversaciones han dado algún fruto? Él dice que es muy garante en el proceso de paz de Colombia y adicional tenemos fuentes cercanas en Venezuela en donde dicen que gran parte de grupos al margen de la ley están allá. Sí, hay que no solamente este presidente Nicolás Maduro, sino que el territorio venezolano, así como otros países, por ejemplo, han coadyuvado en que se desarrollen conversaciones. Y no solamente aquí, Venezuela, México, Cuba, sino recordemos, por ejemplo, que en Europa también se han desarrollado conversaciones. Allá en una época estuvo el Ejército de Liberación Nacional en unas conversaciones que facilitó el gobierno alemán en esa época. Y en el caso de acá, del contexto latinoamericano, no solamente Venezuela, sino ha estado México, ha estado Cuba, algunos países, por ejemplo, se han puesto al servicio para que se desarrollen estas conversaciones. Venezuela porque pues, es una zona con la cual nosotros somos frontera y pues no es de desconocimiento de que en esta frontera no solamente se mueven las organizaciones insurgentes, sino también se mueven organizaciones del paramilitarismo y se mueven otro tipo de organizaciones criminales que ven en la frontera no solamente un colchón de seguridad, sino también ven la frontera como una especie de retaguardia, pero también una especie de aprovisionamiento para este tipo de organizaciones. Y recordemos que en el pasado, inclusive aquí, el bloque Catatumbo desarrolló muchas acciones en territorio venezolano, con complicidad, inclusive de miembros de la fuerza pública de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Hoy hay una voluntad por parte de este gobierno en lo que tiene que ver con las conversaciones, con los ciclos que se han venido dando con el Ejército de Liberación Nacional, y recordemos que la Segunda Marquetalia también inició sus primeras conversaciones en Venezuela hace semanas atrás, porque quizás Venezuela genera un ambiente de seguridad, ¿sí?, para los negociadores de estas organizaciones. Yo le iba a preguntar al relación sobre ese tema. ¿Hasta qué punto el gobierno venezolano sirve como garante en el acuerdo de paz, pero pasa esa delgada línea también de guarida para que aquellos negociadores que están buscados acá en Colombia o que han venido a tomar el pelo, como en algún momento lo mencionamos en el primer bloque, para que les sirva de lugar de residencia o lugar de paso mientras cometen fechorías acá en Colombia? No solamente el caso de Venezuela, uno sabe que en muchos países del mundo y en el caso de aquí de Latinoamérica, muchas personas que se encuentran al margen de la ley para evadir la justicia buscan refugio en otros países, y Venezuela no es la excepción, y no solamente de los grupos insurgentes. Recordemos que Venezuela, por ejemplo, ha sido también refugio, si se puede decir así, de personas buscadas en el país, del narcotráfico, del paramilitarismo, de otros de sectores inclusive políticos, sí, que ven en Venezuela una especie de seguridad desde el punto de vista de evadir la justicia colombiana. Y lo mismo se da aquí en Colombia. O sea, que sí puede estar pasando. Sí, claro, y lo mismo se da aquí en Colombia. En Colombia, por ejemplo, cuántas personas que están buscadas en el mundo entero hoy tienen a Colombia como refugio desde el punto de vista de que lo ven como un escondite para evadir la justicia. Sí, y en Venezuela ahí no es la excepción de que pueden haber, no solamente de las organizaciones insurgentes, sino también, como te decía, del paramilitarismo, del narcotráfico, de sectores políticos que de una u otra forma pues ven una forma de que la justicia de los países donde son buscados, su brazo no alcance hasta allá. Bueno, muy bien, pues después de esta pausa comercial vamos a hablar de los hechos que han ocurrido lamentablemente en las últimas semanas en el departamento norte de Santander,
corredores viales que conducen a la región del Catatumbo, exactamente a la provincia de Ocaña, como lo es el municipio de Ábrego, Bucaracica, Sardinata, y cómo esto ha venido afectando directamente a la población civil. Ya volvemos. Seguimos informando a ustedes, gracias por avanzar en esta mesa de trabajo con nosotros. Hoy, por supuesto, en Oriente Noticias, fin de semana, edición especial, colocándole el foco a todo el tema de la paz en Colombia, las negociaciones, las afectaciones que ha tenido también ese proceso y por supuesto la incidencia que tiene en el Departamento Norte de Santander. Ya lo hicimos desde el plano nacional y en este último bloque vamos a ponerle el foco al Departamento Norte de Santander. Y es que recientemente se han presentado situaciones muy complejas, especialmente en la región del Catatumbo, afectando a la población civil, por supuesto a soldados, y también a grupos que de una u otra forma han venido con mucha trayectoria delinquiendo en el territorio nacional y que hoy están sentados en mesas de diálogo y que por supuesto esperan la voluntad del gobierno nacional. Dentro de esos corredores viales está el municipio de Bucaracica, está el municipio de Sardinata, importantísimo eje vial para llegar a la provincia de Ocaña, y está también el municipio de Ábrego, una región hermosísima conocida como el Bello Valle, pero que lamentablemente con el accionar de este tipo de situaciones pues se ha visto envuelto en sangre y en las afectaciones a la población civil. Hoy, después de ese 23 de agosto, en donde definitivamente no se pudo llegar a una negociación, en donde el gobierno nacional no siguió los lineamientos o las peticiones de el ELN, pues ¿qué se puede decir alrededor de esas retaliaciones? Usted lo decía, señor Pertuso, en el primer bloque, que prácticamente que esto es el abrebocas de lo que podría darse a futuro. ¿Qué vaticina usted para lo que viene? Sí, mira, no solamente aquí en el Departamento Norte de Santander, la situación de Arauca es una situación difícil, no sabe uno qué va a pasar en Cauca, Nariño, bueno, en muchas regiones del país. La verdad que nosotros le apostamos duro a la continuación de la mesa de diálogo, pero también del cese bilateral. Y hemos entendido, como te decía anteriormente, de que estos procesos hay que acompañarlos. El país no puede seguir por ese despeñadero de la guerra. Y también hoy se ha entendido con mucha madurez de que es la salida política negociada, con cambios, con transformaciones, con justicia, la que puede generar hoy en el país ese anhelo de paz que esperan millones de colombianos. Quiero comentarte que nosotros con el gobierno anterior, con el doctor Silvano Serrano, que también nos acompañó mucho en estos procesos, conjuntamente con los gestores de paz del Ejército de Liberación Nacional, donde intentamos con sectores de la sociedad civil visibilizar el proceso que se había iniciado con esta organización. Hoy estamos con el ingeniero William Villamizar, con el gobernador, que es un hombre que hay que reconocer también que está muy comprometido con el proceso de paz, un hombre también que entiende de que a esta guerra hay que colocarle fin, y más en un departamento de esto, como te decía, ha sido duramente golpeado por el conflicto armado. Acabamos de salir en días pasados de un evento en Tibú con más de 2.000 personas, con muchos sectores de la sociedad civil que estuvieron ahí, con empresarios, sectores de la clase política. ¿Por qué no irían algunos alcaldes? Yo pienso, nosotros creemos de que de verdad eso llamó mucho la atención, la no presencia de los alcaldes del Catatumbo llamó mucho la atención porque ellos tienen una gran responsabilidad política con la región. La excusa que han dado es que no hubo vuelo, pues nosotros tenemos entendido que ese problema en el aeropuerto se resolvió al mediodía. El gobernador sí llegó, ¿sí? Que venía en el mismo vuelo con ellos, y el gobernador sí pudo llegar. Y bueno, serán las comunidades y será el quehacer
de ellos en esa responsabilidad, los que tendrán que dar sus explicaciones frente a las comunidades y frente a lo que hoy se le está apostando, que es una salida política al conflicto armado y más en esa subregión. Y te comentaba, por ejemplo, que ese evento de Tibú, que fue convocado por el gobernador del departamento, conjuntamente con nosotros, que estuvimos haciendo un ejercicio ahí, es una forma de apostarle, de aterrizar el proceso, de visibilizarlo, del clamor de la sociedad civil de terminar este conflicto armado. Lamentablemente, pues, hoy la situación es totalmente diferente, pero quería comentarte, mira, cuando hubo el cese, cuando estaba el proceso de negociación con esta organización y se mantenía el cese bilateral, delitos en esta subregión disminuyeron en un 100%. Claro, eso es cierto. Es decir, en un 100%. Nosotros tenemos los comparativos. Por ejemplo, decíamos nosotros en Tibú, mire, en el año 2021 en Tibú fueron 89 homicidios, entre esos 13 mujeres. En el 2022 pero fueron 48. Pero eso también me lleva a pensar... En el 2023, 39, es decir, más del 60% disminuyó en el caso de los homicidios. Y no solamente en Tibú, sino en toda la subregión del Catatumbo. Lo de las minas antipersonas, ¿sí? Pero eso me lleva también a pensar, no sé si está equivocada, seguramente, que si no hay negociación, si no se sientan, entonces al otro día hay sangre. No digamos que hay sangre, no la pongas así tampoco, sino que hay que entender que estas son organizaciones que están levantadas en armas. Okay. Sí, que están levantadas en armas, que han visto en las armas, es decir, una forma de que haya cambios y transformaciones, pero también han entendido, ¿sí?, que más allá de las armas, por ejemplo, a través de las negociaciones políticas se puede terminar con el conflicto y se pueden llegar a acuerdos. ¿Usted cree que también han entendido de alguna u otra forma que cada vez que se vuela el oleoducto, por ejemplo, el Caño Limón Coveñas, más que una afectación, porque igual la estatal va, organiza el tubo nuevamente y eso vuelve y arranca, pero es el proceso y la incertidumbre que genera a toda una comunidad? Por ejemplo, esta semana veíamos titulares de prensa en donde posiblemente el suministro de gas en el departamento norte de Santander no se va a dar de la misma forma, con la misma optimización, como consecuencia de todo ese tipo de voladuras. ¿Cree usted, en el entender de ellos, que de pronto han en algún momento pasado la página y decir, bueno, vuelo el oleoducto, pero afectos a la comunidad por la que tanto trabajo, por la que tanto busco alternativas de solución? No solamente el daño que se le hace a las comunidades, sino también medio ambiente. El daño que se le hace al medio ambiente. Claro. Esas contaminaciones en las fuentes fluviales, por ejemplo, es terrible. La fauna, la flora, es decir, todo lo que... Y más cuando es una de las directrices por las que ustedes apoyaron, todos los defensores de derechos humanos, también estos grupos apoyaron al gobierno actual, esa defensión del medio ambiente. Sí, entonces es una situación muy compleja por todas las consecuencias que se genera cada vez, por ejemplo, que se revienta el oleoducto Caño Limón Coveñas. Y lo que tú dices, pues Ecopetrol repara el oleoducto, pero el daño medioambiental queda ahí. Es decir, Ecopetrol hay sus pérdidas, sus cosas, sí, pero es ese daño que se genera en el medio ambiente, por ejemplo, que es irreparable. Claro. Sí, en la contaminación. Y que lo están generando ellos directamente. Entonces, uno cree de que tiene que llegar el momento en que esta organización tiene que revisar ese tipo, por ejemplo, de acciones de guerra, porque son consideradas acciones de guerra porque están golpeando una infraestructura económica del Estado. Mira que anteriormente en el país hubo una época en que los puentes hacían parte de esas acciones de guerra, la voladura de los puentes, por ejemplo, para incomunicar las regiones. Hoy, ese tipo de acciones no se dan, no se dan porque uno cree que eso se ha revisado. Pero lo de la voladura del oleoducto, uno cree de que se tiene que llegar el momento en que se tiene que revisar por las consecuencias y las afectaciones que le generan a las comunidades, pero también el daño
medioambiental que se genera, que es irreparable, por ejemplo, cada vez que se da una voladura de este tipo de tipos. Son consideradas acciones de guerra, pero uno cree de que el llamamiento que nosotros podemos hacer es que esas acciones de guerra ha llegado el momento también que hay que revisarlas. Para finalizar, ¿qué cree que le viene al departamento norte de Santander? Ya que estamos en esta región, sabemos que el Magdalena Medio también se ha afectado, Arauca, que también estamos muy cerca, algunas zonas fuertes en el Cauca. ¿Qué cree que le viene al norte de Santander? Yo te comentaba al principio que es una situación muy compleja en este departamento, muy compleja porque en el caso, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional, aquí llegan 3 frentes de guerra, ¿sí? Está el frente oriental de guerra de Arauca, que llega aquí al departamento, llega a Toledo, llega a Silo, llega a 5 municipios. Está el frente oriental de guerra, que tiene presencia en la subregión del Catatumbo, pero también llega aquí a algunos municipios del área metropolitana de Cúcuta, y el frente urbano, Carlos Germán Velasco Villamizar. Ese frente urbano, yo quería preguntarle alrededor del tema, porque normalmente la gente tiene el concepto de ELN, de guerrilla en las zonas rurales, en el campo, en las zonas apartadas, pero también hemos conocido situaciones de patrullajes nocturnos con células urbanas en algunos barrios de Cúcuta, en algunas zonas del área metropolitana y de la frontera. ¿Eso sucede? Sí, efectivamente, aquí hay un frente urbano, que es el Carlos Germán Velasco Villamizar. Lo que yo te comentaba, pues son frentes que de una u otra forma hoy tienen presencia en el departamento norte de Santander, y en el caso del Ejército de Liberación Nacional, el frente oriental de guerra, el de Arauca, llega aquí a 4 o 5 municipios del departamento norte de Santander. En el caso de Toledo, llega a Silos, se mueve por Cácota. Bueno, ahí tiene presencia este frente de guerra, el frente nororiental que llega a la subregión del Catatumbo, pero también se encuentra aquí en el área rural de Cúcuta, en esa guerra que tiene con las autodefensas gaitanistas de Colombia, ahí en la zona rural de Cúcuta, en Puerto Santander, aquí en la zona rural del Zulia. Y está el frente urbano, el Carlos Germán, que se mueve en la línea de frontera, pero también se mueve en algunos municipios del área metropolitana de Cúcuta, el caso de Cúcuta, Villa Rosario, Los Patios, sí. Bueno, y ahí tiene presencia de una u otra forma. Entonces, esas complejidades de esta organización, que hoy ya no está en proceso de negociación, pues uno cree de que va a generar aquí, se va a generar en el departamento una situación difícil desde el punto de vista del orden público. Y esa situación difícil del orden público, pues tú sabes que no solamente se genera entre los actores que están en conflicto, sino que también eso baja a la población civil, claro, que es en última la que termina también asumiendo las consecuencias de la guerra. Muy bien, pues señor Pertus, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por despejarnos algunos temas que generan análisis y que, por supuesto, nuestros televidentes están muy atentos. Gracias, a ustedes los invitamos a continuar con toda nuestra programación.